Agmandino Operación, Jesucristo. 6. Jerusalén contaba con el servicio de despertador común perfecto. Cada mañana, tan pronto como el primer rayo de luz del sol aparecía en el lejano horizonte levantino, más allá de las cordilleras lavanda y gris de Moab y Galaad, oleadas de trompetazos sacerdotales del templo anunciaban el nacimiento de un nuevo día. Ni siquiera la persona con el sueño más profundo, en el rincón más remoto de la ciudad amurallada, podía ignorar el mensaje estruendoso y persistente de que se iniciaba la primera hora. Esas trompetas eran todo el toque de alborada que necesitaba a la mañana siguiente de mi visita al templo. Mateo, el siguiente en mi lista de testigos, demostró ser tan fácil de localizar como Santiago. Sus hábitos eran bien conocidos de José, y poco después de la salida del sol, lo encontramos exactamente en donde el anciano dijo que estaría, orando en el huerto de Getsemaní. Fuera de la muralla oriental de la ciudad, los ásperos riscos de piedra caliza descendían varios centenares de metros hacia el valle del Cedrón. Más allá del valle se extendía una colina verde y desigual, el Monte de los Olivos. El huerto yacía al pie del monte, a corta distancia de las puertas de la ciudad, después de cruzar un puente de piedra, pero aún así estaba oculto de las miradas curiosas de los paseantes y de quienes miraban hacia abajo desde el templo por tupidos grupos de cipreses, higueras, almendros, granados y, sobre todo, olivos, de donde se había derivado su nombre, Getsemaní, que significa lugar de olivos. Dejando a Sichem al cuidado del carruaje, José y yo nos adentramos en el huerto, esquivando varias ramas de olivo de hojas plateadas que colgaban muy bajo, conforme nos abríamos paso a lo largo de un estrecho sendero que serpenteaba entre matorrales y pedruscos parcialmente enterrados. Los macizos de flores, descuidados, habían rebasado sus otrora pulcros bordes, y ahora luchaban por sobrevivir contra un exuberante césped cubierto de rocío que casi nos llegaba hasta las rodillas, mientras las muertas ramas bajas de los abetos se aferraban tenazmente a los verdes troncos con vida. Por encima de nuestras cabezas, cada árbol parecía albergar su propia familia de golondrinas que con sus agudos y enojados gritos nos hacían saber que no apreciaban esta intrusión a una hora tan temprana. Jesús venía aquí a menudo, ¿no es verdad, José? Sí, era su lugar favorito, exceptuando las colinas de Nazaret. Acostumbraba pasar aquí muchas horas a solas y con su Grey, orando, enseñando o simplemente refrescándose un poco después del calor de la ciudad. Pues creo que se excedió, viniendo aquí una vez de más. El anciano se rehusó a tragar el anzuelo. ¿Quieres decir esa noche, cuando fue aprehendido? Matías, jamás debes olvidar que esa noche se encontraba aquí por su propia voluntad. Sabía el grave peligro que lo amenazaba y fácilmente pudo huir al norte, en dirección de Galilea, para escapar de las garras de sus enemigos, pero esas son cosas que debes aprender por ti mismo, hijo mío. Sichem se reunió con nosotros y caminaba varios pasos atrás mientras avanzábamos por el jardín, que era más bien un huerto que otra cosa. De pronto, el anciano se detuvo y colocó su mano en mi pecho. Mira. Susurró. Un poco más adelante, a nuestra derecha, había un pequeño claro, en el centro había una figura arrodillada, con la cabeza levantada hacia el cielo y las manos, fuertemente entrelazadas, descansando sobre un gran pedrusco de greda. Quédate aquí, me indicó José. Me acercaré a él yo solo, a fin de no sobresaltarlo, y le informaré el propósito de tu misión. Si accede a hablar contigo, te haré una señal. José se aproximó al apóstol en oración con pasos cautelosos, hasta que Mateo se volvió y reconoció a su viejo amigo. De inmediato su rostro se iluminó e inclinó una vez más la cabeza antes de ponerse de pie de un salto. Al observar desde mi escondrijo a los dos amigos saludarse, tuve que hacer hasta lo imposible para no dar la vuelta y salir huyendo. Pero, ¿a dónde? ¿Cómo podía volver desde aquí hasta Fénix? Por fin pude ver a José señalar hacia dónde me encontraba. Mateo asentía con la cabeza, deteniéndose ocasionalmente para interrumpir al anciano. Después alzó las manos, con las palmas hacia arriba, y escuché la voz de José llamándome por mi nombre. Tropecé en 2 ocasiones antes de llegar al claro. 47 Agmandino Operación, Jesucristo. La cabeza de Mateo estaba coronada por cabello corto color castaño, que apenas llegaba hasta sus frágiles hombros.
Su barba se veía cuidadosamente recortada y cubría una mandíbula angular bajo pómulos demasiado elevados y prominentes, y sus ojos grises, muy separados, resultaban anormalmente grandes sobre una piel tan clara que parecía jamás haber estado expuesta a los despiadados vientos y sol de Judea. Un manto de lana color azul claro envolvía holgadamente su cuerpo de elevada estatura, cubriendo en parte una túnica blanca de lino que solo se abría a la altura del tobillo, dejando ver unas sandalias de madera atadas con un grueso cordel. Se adelantó a saludarme, con ambas manos extendidas en ademán cordial. «Llevas un buen nombre, Matías». «Tú también, Mateo», dije sonriendo débilmente. «José me dice que estás escribiendo una historia sobre los judíos, y que deseas incluir en ella el papel que Jesús desempeñó en nuestras vidas». «Sí», repliqué, «y también estoy buscando la verdad en lo que se refiere a su muerte». Mateo sonrió con indulgencia. «Pero Jesús no está muerto, y eso es un hecho que puedes verificar sin mi ayuda. A solo unos cuantos codos de aquí, más allá del muro que se encuentra al occidente de la ciudad, está el sitio en donde fue sepultado. Pide a José que te conduzca hasta allí, para que puedas contemplar la tumba vacía con tus propios ojos». Si no actuaba con precaución, podía condenar esta entrevista antes de haberse iniciado. «Perdóname, Mateo, pero aun cuando vea la tumba, eso no bastará para que quede satisfecho. Al igual que tu amigo Tomás, necesito más hechos, más verificación. Para mí, una tumba vacía simplemente es un agujero en el suelo, y no prueba nada. José dijo que tú podrías ayudarme en mi búsqueda de la verdad, donde quiera que ésta pueda conducirme». Mateo vaciló y después hizo un gesto en dirección a José. «En el hombre de Arimatea tienes a un abogado poderoso. Sin embargo», y sus ojos parpadearon momentáneamente, «con él debes estar siempre en guardia, te lo advierto. Muchos incrédulos como tú han sucumbido a su hechizo y ahora se cuentan entre nuestros más leales partidarios. Me dará mucho gusto responder a tus preguntas, no obstante, todos aquellos de nosotros que vivimos para Jesús nos vemos en la necesidad de sostenernos, y también de contribuir a los fondos comunes, así que debo encontrarme en el mercado alrededor de la 3:00 hora, para ayudar a Abdías, el orfebre, cuando abra su tienda al público. El pobre hombre es un excelente artesano pero un mal contable, y necesitaba desesperadamente un tenedor de libros antes de encontrarnos. Agradezco muchísimo tu ayuda. Vamos a sentarnos aquí para estar cómodos mientras hablamos», dije haciendo un gesto hacia la gran roca plana junto a la cual había visto a Mateo orando. Me di vuelta para tomar asiento. «No», gritaron ambos, y sus gritos angustiados hicieron eco por todo el huerto. Me quedé helado, en una posición incómoda, sentado a medias. Sintiéndome ridículo, volví a erguirme y miré a José en busca de guía. En vez de ello, Mateo se adelantó y me tomó de la mano. «Perdónanos, Matías. ¿Cómo ibas a saber que esta losa de piedra, de aspecto tan común, es sagrada para nosotros? Fue aquí, en esta roca, en donde Jesús oró durante su última noche antes de ser aprehendido». Extendí la mano y la froté contra la superficie áspera de greda, recordando las pinturas idealizadas de Jesús orando en el huerto, que había visto. El polvo blanco quedó pegado a mi palma húmeda, mientras seguíamos a Mateo hasta un tramo de césped suave, bajo un viejo olivo, en donde nos sentamos cómodamente. Schem se aproximó, acuclillándose cerca del sendero por donde llegamos, haciendo girar lentamente su cuerpo moreno en círculos completos, mientras estudiaba, sin cesar, las sombras cambiantes del huerto. Empecé por el principio, y aun cuando nos acababan de presentar, pregunté con nerviosismo: «¿Cuál es tu nombre?». Unidad de medida que se usaba en esa época, NT. 48 Agmandino Operación, Jesucristo. Mateo sonrió. «Eso depende de quién se dirija a mí, amigo o enemigo. Soy Mateo, algunas veces llamado Leví, hijo de Alfeo, de Cafarnaum». «¿Y qué edad tienes?». «Estoy en mi año 47. «¿Fuiste amigo íntimo de Jesús?». «Fui el quinto en ser llamado a su lado, después de que empezó a impartir sus enseñanzas en Cafarnaum, en donde yo vivía y trabajaba». Deliberadamente formulé mi siguiente pregunta para ver cuál era su reacción. «Por lo que me han dicho, entiendo que abandonaste tu próspero puesto de recaudador de impuestos,
para el cual te había nombrado Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, para seguir a Jesús. ¿Por qué razón abandona un hombre a su familia, amigos y profesión, para huir con una banda de gitanos indigentes? El apóstol se me quedó mirando con más incredulidad que enojo. Por último, empezó a reír entre dientes, más para sí mismo. Matías, ciertamente la fuente que te ha proporcionado los demás hechos relacionados con mi vida, también debe haberte informado que eso, a lo que tú magnánimamente te refieres como mi profesión, está considerado por nuestro pueblo como una vida más pecadora que la de una cortesana. No solamente era recaudador de impuestos, sino que era el más bajo de los recaudadores de impuestos, un pequeño moes, que es el nombre que dan a quien cobra en la misma puerta de peaje en vez de contratar a otros para que desempeñen ese trabajo tan vil. Al sufrir, personalmente, las burlas y maldiciones de todos los que pasaban, podía conservar un mayor porcentaje de los impuestos antes de entregar el resto a Herodes, quien, a su vez, enviaba una parte a tu emperador en Roma. No tenía amigos, excepto mi propia familia y otros recaudadores de impuestos de las cercanías. Pero tú eras uno de los hombres más acaudalados de Cafarnaúm. Muchos de nosotros pagamos demasiado caro nuestro oro. Como publicano, tenía prohibido llevar mi dinero al templo para algún fin. No se me permitía servir como juez, o ni siquiera como testigo, en ningún juicio, y difícilmente existe un rabí viviente que no predique que, para los publicanos, el arrepentimiento es una pérdida de tiempo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué te convertiste en recolector de impuestos? Se encogió de hombros. ¿Quién de nosotros puede decir por qué nos convertimos en lo que somos? ¿Por qué eres tú escritor? Para mí, que no era competente en las artes o el comercio, la recolección de impuestos era una forma de ganarme la vida. ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús? Había venido a Cafarnaúm solo, trayendo consigo un mensaje de esperanza para nuestro pueblo, como jamás habíamos escuchado otro igual. En ocasiones hablaba en nuestra pequeña sinagoga, pero casi siempre se encontraba en los terrenos ribereños, desde la salida hasta la puesta del sol, enseñando y consolando a los pobres y a los enfermos del puerto, cuya ignorancia de las leyes de Moisés los hacía sentirse indignos de entrar a la casa de Dios en nuestra aldea. Una mañana, cuando él se encontraba cerca, dejé mi puesto desatendido y fui a escucharlo. Las palabras que pronunció ese día cambiaron mi vida para siempre. Tenían tal poder sus palabras. Sí. Yo había abandonado toda esperanza de llegar a borrar mi pecado de ser publicano, el cual estaba inscrito en el libro de Dios. Pero aquí estaba un hombre que decía que aún había esperanza para mí y para todos los demás miserables pecadores. A todos los que nos encontrábamos junto a él, nos dijo que el reino de Dios estaba cerca y que todos nosotros, podíamos prepararnos para ese día. Enseñaba que la salvación estaba al alcance de todos, y que aún el mayor pecador podía volver a nacer a los ojos de Dios, siempre y cuando adquiriera la fe y la humildad de un niño. También nos enseñó lo que debíamos decir en nuestra plegaria, para alcanzar la salvación, y nos advirtió que debíamos orar en secreto, no como los 49 Agmandino Operación, Jesucristo. Hipócritas que se paran en las sinagogas, en donde pueden ser vistos y oídos por los hombres. Su recompensa, prometió, les llegaría únicamente de manos de los hombres, en tanto que la nuestra vendría del Padre, quien, al enterarse de nuestras necesidades en secreto, nos recompensaría abiertamente. ¿Cuándo te convertiste en uno de sus seguidores? Poco tiempo después. Iba a escucharlo siempre que podía, esperando reunir el valor para acercarme a él, para tocarlo, para ver si lograba que me dirigiera algunas palabras, pero siempre me lo impedía la vergüenza. Entonces, una mañana, después de que Jesús había predicado a una gran muchedumbre desde el puente de una pequeña embarcación, pasó cerca de mi puesto con 4 de sus seguidores. Llegó cerca, tan cerca que hubiera podido estirar la mano para tocar su manto. Luché para tratar de decirle todo lo que había dentro de mi corazón, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Cuando se alejaba empecé a llorar, seguro de que nunca más volvería a presentarse tal oportunidad. De pronto se detuvo y se volvió hasta quedar frente a mí. Jamás olvidaré esa mirada de amor y simpatía y tristeza de sus dulces ojos color café, como si comprendiera todo lo que yo estaba pensando.
Me hizo una seña y solamente dijo, sígueme. ¿Y qué hiciste? Me escuchó preguntar, innecesariamente. Lo dejé todo atrás, mis registros, el dinero que había reunido ese día, mi hogar, a mis padres y hermanos, y permanecí a su lado por el resto de su vida terrenal, hasta esa noche horrible en que ha aprendido aquí, en este huerto. ¿Sientes algún arrepentimiento? Arrepentimiento. Sí, me he arrepentido de muchas cosas. De haberme acobardado cuando fue capturado, huyendo con los demás, tal y como Jesús dijo que lo haríamos. De no haber comprendido plenamente el significado de todas sus parábolas y profecías, cuando las pronunció por vez primera. De no haber luchado, con todas mis fuerzas, contra aquellos que casi desde el principio trataron de desacreditarlo. De no haberlo consolado más y de no haberlo servido mejor. Pero, sobre todo, de haber sido demasiado ciego e ignorante para no reconocerlo como el Hijo de Dios después de que fue crucificado. Pero, aún así, tendré una nueva oportunidad. También tú esperas que vuelva. Matías, él jamás se ha ido, está siempre conmigo. Me guía siempre, aún en este momento, mientras estoy hablando contigo. Prometió que cuando fuésemos llevados delante de los gentiles, por causa suya, no debíamos pensar en las palabras que hablábamos, ya que en esa misma hora nos serían concedidas por el Espíritu de nuestro Padre, quien hablaría a través de nosotros. De alguna manera, el significado, viniendo directamente de Mateo, parecía diferente de lo que yo había leído en cualquiera de las muchas traducciones bíblicas que poseía. Está hablando a través de ti en este momento. Sí, así lo creo. Por lo que he podido llegar a saber, Jesús sin lugar a dudas era un hombre sabio. Si eso es verdad, porque se atrajo al más despreciado entre los judíos, a un recolector de impuestos, para ayudarlo en su misión. ¿Acaso no eras tú como una piedra de molino alrededor de su cuello? La misma noche del día en que fui llamado, antes de que hubiera tenido tiempo de hacerme esas preguntas, escuché de sus propios labios los planes que tenía para mí. ¿Podrás compartirlos conmigo? Después de que el sol se había puesto, ese día en que me convertí en su seguidor, ofrecí un festín en mi hogar, a fin de celebrar el suceso más feliz de toda mi vida. Jesús y sus pocos discípulos fueron mis invitados de honor. Después de terminada la cena, cuando la hora ya era avanzada, 3 fariseos, hombres de ley muy respetados, cruzaron por entre la multitud aproximándose a los discípulos Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Preguntaron a los 4 por qué su maestro se había vuelto impuro comiendo en mi hogar contaminado, entre publicanos y pecadores. Jesús, que estaba sentado a mi lado, escuchó su pregunta y levantó ambas manos hasta que la habitación quedó en silencio. Repitió la pregunta de los fariseos, en voz suficientemente alta para ser escuchado por todos, y después respondió diciendo, aquellos que están sanos no tienen necesidad de un médico, pero quienes están enfermos, sí. Vayan y entérense de lo que quiso decir el profeta con estas palabras, 50 Agmandino Operación, Jesucristo. Tendré misericordia y no pediré sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. Quedaron satisfechos los fariseos con esta respuesta que les dio. Mateo suspiró. Jamás están satisfechos, murmuraron entre sí, y el más osado preguntó a Jesús directamente, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que lo hacemos nosotros y nuestros discípulos, mientras que tú y los tuyos no ayunan? Recuerdo que Jesús replicó pacientemente, puedes hacer que ayunen los hijos de la alcoba, mientras el esposo se encuentra con ellos. En tanto que tengan al esposo a su lado, no podrán ayunar, pero vendrán los días en que el esposo será llevado lejos de ellos, y entonces ayunarán durante esos días. Al escuchar eso, los fariseos salieron rápidamente de mi hogar. ¿Estás seguro de que dijo que el esposo algún día sería llevado lejos de ellos? ¿Lo escuchaste? Estoy seguro de ello. ¿Cuándo te habló de los planes que tenía para ti? Después, cuando solamente quedaban Jesús y sus discípulos, me pidió que saliera con él, a solas, al patio. Nos sentamos sobre una gran roca, debajo del único árbol en mi propiedad. Con su brazo sobre mis hombros, empezó recordándome a nuestro gran profeta Isaías, quien hace más de 700 años predicó la palabra de Dios,
a pesar de las persecuciones de su enemigo, el rey Maneses. Isaías predijo, sabiamente, que algún día Maneses le daría muerte. Dicha profecía se convirtió en realidad más adelante, cuando Isaías fue atado bajo la hoja de una sierra y cortado en dos. Y, sin embargo, las palabras poderosas de Isaías se han preservado hasta nuestros días, ya que escogió e instruyó a algunos de sus discípulos a fin de que transmitieran su palabra, anotando los hechos de su maestro en papiro y cuero, de manera que pudiesen vivir para siempre. Isaías pronunció estas palabras: encerraré mi testimonio y sellaré mis enseñanzas en el corazón de mis discípulos. Esa, explicó Jesús, era también su intención, y la pondría en práctica a través de mí. Tú deberías registrar sus palabras para las generaciones futuras. Sí, y también sus hechos. Incluyendo, sus milagros. No mencionó nada acerca de milagros. Mientras estábamos sentados en medio de la oscuridad, me dijo que muy pronto escogería entre sus seguidores a 12, para que fueran sus apóstoles especiales y lo ayudaran a advertir a la gente que el reino de Dios estaba cerca. Yo sería uno de los 12, sin embargo, mi obligación sería permanecer siempre a su lado, a fin de anotar todo lo que decía. Dijo, así como has sido testigo de lo sucedido esta noche, en tu propia casa, podrás ver que ya han empezado a espiarme y buscan motivos para detenerme, como lo hicieron con Juan el Bautista. Aún ahora, mis días están contados. Herodes, Pilato y los funcionarios del templo esperan tendiéndome sus trampas y no hay un sitio en donde pueda ocultarme. Las zorras tienen sus agujeros y las aves del aire tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar en donde reposar su cabeza. Sí llegó a decir que sus días estaban contados. Mateo asintió. ¿Cuándo empezaste a llevar un registro de sus palabras y de sus actos? A partir de la mañana siguiente. ¿Alguna vez anotaste que Jesús, personalmente, empleara la palabra Mesías para describirse a sí mismo, ya fuese ante las multitudes o en privado? No. ¿Anotaste alguna ocasión en que Jesús se llamara a sí mismo el Hijo de Dios? No. Acabas de citar a Jesús refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Esta es una expresión muy común entre los judíos, que significa simplemente un hombre, o cualquier hombre nacido del hombre. No es así. 51 Agmandino Operación, Jesucristo. Mateo sonrió. Eso es verdad. Pero aún así, aquellos que conocen las palabras de nuestro profeta Daniel pueden leer otro significado en esa frase, si así lo desean, un significado muy diferente del de su uso común en las calles. Traté de parecer molesto, golpeando el césped con un movimiento de exasperación. Ustedes los judíos llaman a los romanos un pueblo pagano, por su abundancia de dioses y, no obstante, vuestro número de profetas es ilimitado. Siempre hacen alarde de alguno cuyas palabras son adecuadas para cualquier condición. ¿Qué fue lo que dijo tu profeta Daniel? ¿Podrías repetirlo, por favor? Daniel tuvo numerosas visiones en relación con nuestro pueblo. Después de una de esas visiones, dijo, tuve algunas visiones en la noche, y he aquí, uno como el Hijo del Hombre llegó con las nubes del cielo, y se presentó ante el anciano de esos días, y lo llevaron cerca, delante de él. Y allí le fueron concedidos dominio y gloria y un reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas deberían servirle. Su dominio es un dominio perdurable, que no perecerá, y su reino no será destruido. ¿Es esa una descripción acertada de lo que los judíos esperan de su Mesías? Se esperan muchas y diversas cosas del Mesías. Era bastante más templado de lo que parecía y, obviamente, ya antes se había visto sometido a esta clase de interrogatorio. ¿Acaso estás sugiriendo que Jesús se imaginaba ser el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel y que a propósito empleó esa frase como una especie de código secreto, que sabía sería reconocido por todos aquellos que querían unirse a su causa sin ponerse en peligro ante Pilato o Herodes? Una mirada furtiva se cruzó entre Mateo y José. Pero eso no tiene ningún sentido, argumenté. No era igualmente improbable que las masas incultas reconocieran o comprendieran el significado oculto detrás de esas palabras, si es que lo había, como cualquiera de los espías de Pilato o de Herodes. Quizá, concedió Mateo con renuencia. Y, sin embargo, fue delante de quienes no estaban instruidos en las palabras de la mayoría de los profetas donde Jesús enseñó y predicó, casi todos los días de su vida pública.
¿Cómo puedes explicar eso? Amaba a los pobres y, sí, lo interrumpí, pero sí los amaba tanto y quería que llevaran una vida mejor, porque simplemente no les dijo que era su ansiado Mesías o aún, como muchos pretenden ahora, el Hijo de Dios. ¿Por qué se ocultaba detrás de las declaraciones llenas de misterio de los antiguos profetas, o por qué hablaba en parábolas complejas, con mensajes tan disfrazados que aún ustedes, que se encontraban tan cerca de él, han admitido que no comprendían muchas de ellas? Mateo, cuando menos aparentemente, permaneció impávido ante mis observaciones inoportunas, y replicó: Jesús nos dijo en una ocasión, cuando le preguntamos por qué hablaba por medio de parábolas: a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que al ver no vean, y al escuchar no comprendan. Difícilmente es la mejor forma de preparar a las masas para un nuevo reino, dije maliciosamente. Poniéndome de pie para estirar las piernas, pude sentir la mirada enojada de José. Así sea, pensé, si el anciano tiene el poder para traerme hasta aquí, también debería poseer la sabiduría y la inteligencia suficientes para no subestimar a su cautivo del siglo XX. Cambié mi enfoque: Mateo, aún se encuentran en tu poder las notas que tomaste mientras permaneciste al lado de Jesús. Sí, están encerradas en un cofre, y un amigo de confianza está encargado de cuidarlas. Están escritas en papiro o en cuero. 52 Agmandino Operación, Jesucristo. En ambas cosas. ¿Para qué las conservas? ¿Por qué no habría de atesorar las palabras del Maestro? Preguntó consternado. ¿Acaso no te encuentras con frecuencia en el patio del templo en compañía de Santiago y los demás, que prometen al pueblo que el reino de Dios está cerca, y que llegará aún antes de que muchos de los que escuchan se encuentren en sus tumbas? Si ese gran acontecimiento va a tener lugar muy pronto, ¿qué necesidad hay de preservar sus palabras, si pronto volverán a escucharse, directamente de sus propios labios? Yo solo he hecho lo que el Hijo de Dios me pidió que hiciera. Estallé: el Hijo de Dios. Tú me dijiste que jamás escribiste que Jesús se llamara a sí mismo Hijo de Dios. ¿Por qué pones una mentira en labios de un hombre que ya ha muerto? El huerto quedó muy quieto, aún las aves belicosas interrumpieron momentáneamente sus trinos, y solo las hojas de las ramas más elevadas de los eucaliptos susurraban suavemente, movidas por la ligera brisa. Esperé hasta darme cuenta de que no habría respuesta. Entonces, en un tono de voz mucho menos beligerante, pregunté: Mateo, si Jesús no vuelve en el transcurso de los próximos 5, o 10, o 20 años, y tú has logrado sobrevivir al peligro que rodea a todos aquellos que se convirtieron en sus seguidores, ¿qué harás con tus notas? No lo sé, respondió el discípulo, encogiéndose de hombros. Solamente vivo un día a la vez. Jesús nos dijo que no debíamos pensar en el mañana, ya que el mañana se hará cargo de las cosas por sí solo. Basta con el mal que se vive en un día. Insistí. Pero ya han transcurrido 6 años, y tu maestro crucificado no ha reaparecido. Vamos a suponer que transcurren otros 6 años, y después otros 6, y que todavía no regresa. Tú posees el único registro escrito de sus enseñanzas. ¿Acaso todos aquellos que todavía reverencien su memoria en esa época, no apreciarán grandemente las copias de sus palabras si tú pudieses proporcionárselas? Su tono de voz fue casi condescendiente cuando respondió: vuelvo a repetirte, una vez más, que no lejos de aquí se encuentra una tumba vacía. Aquel que resucitó de ese lugar, por la voluntad de Dios, volverá. Estoy dispuesto a apostar mi vida sobre esa certeza. Inconscientemente, levanté mi brazo izquierdo para ver la hora, en verdad un movimiento tonto. José sonrió, desviando la mirada. Aún quedaban tantas cosas que quería escuchar de labios de Mateo: los milagros, las jornadas por toda Galilea, la famosa entrada de Jesús en Jerusalén, al principiar su última semana, la limpieza del templo. Me di cuenta de que si simplemente estuviera escribiendo todo esto, en vez de vivirlo, podría dejar que mi comisión ficticia se llevara tanto tiempo y tantas páginas como fuese necesario para interrogar a Mateo acerca de ciertos sucesos específicos siguiendo su secuencia adecuada. Pero esto era algo real. ¿Cuánto tiempo más podemos hablar, Mateo? El apóstol se volvió para escudriñar hacia el cielo, a través de las ramas. Tal vez 1 hora o poco más,
pero entonces tendré que partir. Siempre que me retraso, el orfebre se preocupa, está seguro de que mi vida corre peligro debido a mi pasada asociación con Jesús. Sin embargo, podrás encontrarme aquí todas las mañanas, si Dios lo quiere, en caso de que llegaras a necesitar algún testimonio adicional en tu búsqueda de la verdad. Su aplomo y sus modales me sorprendían. A pesar de todas mis observaciones impertinentes y de mis pules, estaba dispuesto a recibir más. Eran todos los demás como Mateo y el hermano de Jesús, estaban tan acostumbrados a la mofa, al vejamen y al ridículo, que la adversidad se había convertido en una forma de vida que solamente podían soportar volviendo la otra mejilla con una sonrisa. ¿Era genuina su ecuanimidad, o era solamente un escudo que llevaban para protegerse de las ondas y las flechas de sus enemigos? Más 53 Agmandino Operación, Jesucristo. Encarnizados. En realidad, no hacían otra cosa sino practicar lo que predicaban, destruían a sus enemigos amándolos hasta que se convertían en amigos. Necesitaba tiempo para organizar mis pensamientos, disculpándome, di unos cuantos pasos hasta donde podía recibir la luz del sol, y respiré profundamente. Podía percibir el aroma de las flores silvestres que me recordaban a Kitty. ¿Creería ella todo esto si alguna vez tenía la posibilidad de contárselo? ¿Quién podría creerlo? No albergaba ninguna ilusión en cuanto a mis probabilidades de éxito, era la más remota de todas las probabilidades remotas. A fin de enterarme de la verdad acerca del fraude de la resurrección, tenía que seguir la pista de los movimientos de unos 15 individuos, desde el momento en que el cuerpo fue bajado de la cruz hasta el descubrimiento de la tumba vacía, el domingo por la mañana. En alguna parte, entre ese grupo, había una coartada, o quizá más de una, que no podría sostenerse, pero el desafío casi imposible al cual me enfrentaba era verificarla 6 años después de cometido el crimen. Cuando me di vuelta, tanto José como Mateo me observaban con curiosidad. Sonreí con valentía y caminé para volver a su lado, esperando parecer más confiado de lo que en realidad me sentía. Mateo, a una hora temprana, la misma noche en que Jesús fue aprehendido, él y ustedes, sus 12 apóstoles, celebraron la cena de Pascua a solas, en un sitio aquí en Jerusalén, ¿no es así? Sí. ¿En dónde tuvo lugar esa celebración? Mateo vaciló, hasta que José dijo, a nadie le hará daño si se lo dices. En el salón del piso superior de la casa que pertenece a la viuda María, hermana de Pedro y madre de Juan Marcos. De acuerdo con mis informes, también había varias mujeres en esa celebración, entre ellas la madre de Jesús y también María Magdalena. ¿En dónde celebraron ellas la cena pascual? En compañía de la viuda María, de su hijo y de algunos vecinos, en la planta baja de la casa. Mateo, me doy cuenta de que has tenido 6 años para pensar en todos los acontecimientos de esa noche y discutirlos con los demás que también participaron. Para ahora, es probable que tengas una perspectiva mucho más clara de todo lo que se dijo y se hizo. No sé si esto sea posible, pero me agradaría que trataras de responder a mis preguntas basándote solo en lo que tú personalmente recuerdes haber visto, oído y vivido durante y después de esa cena. Por ejemplo, se me ha dicho que al comenzar la cena, Jesús dio una orden a Judas, quien de inmediato abandonó la habitación. Desde tu puesto en la mesa, ¿pudiste escuchar lo que se dijo? No, pero, en ese momento, ¿consideraste insólito el hecho de que Judas saliera durante la cena? No, Judas siempre se encargaba de hacer mandados, o comprar cosas, o hacía los arreglos para que pernoctáramos todos nosotros. Recuerdo haber pensado que quizá Jesús lo había enviado a la planta baja a ver a la viuda María para algo relacionado con los alimentos, pero en verdad su ausencia no era algo fuera de lo común. La cena esa noche fue muy larga, ¿no es así? Sí, se prolongó más que cualquier comida que hubiésemos hecho juntos jamás. Además del ritual acostumbrado de la cena de Pascua, Jesús tenía muchas cosas que decirnos acerca del futuro. Parte de lo que dijo alegró nuestros corazones, al mismo tiempo que muchas de sus palabras nos atemorizaron. Luché contra una poderosa tentación de interrogarlo acerca del mensaje de la última cena, pero en vez de ello pregunté, ¿a dónde se dirigió todo el grupo cuando finalmente terminó la cena y abandonaron la casa? Todos creímos que nos dirigíamos de vuelta al hogar de Marta y María en Betania,
mientras que las mujeres permanecerían con la viuda hasta nuestro regreso, al día siguiente por la mañana. Con Jesús a la cabeza de nuestra pequeña procesión, cruzamos la parte baja de la ciudad y atravesamos la puerta de la fuente, 54 Agmandino Operación, Jesucristo. Siguiendo la senda norte, fuera del muro de la ciudad, hasta que, finalmente, llegamos aquí, a este huerto. Dijo Jesús algo que les indicara que pasarían aquí la noche. No, el ambiente estaba demasiado fresco para dormir al aire libre, y solamente hay una jornada breve de aquí, cruzando el Monte de los Olivos, hasta el hogar de Betania en donde habíamos dormido las 5 noches anteriores. Supusimos que solo esperaríamos hasta que Judas se reuniera con nosotros, después de llevar a cabo lo que Jesús le había pedido, y entonces todos podríamos volver juntos a Betania. Mateo, estoy enterado de que aquí, el tiempo se calcula tanto por la salida como por la puesta del sol. Más o menos a qué hora dirías que llegaron aquí, a Getsemaní. Miró hacia arriba y frunció el entrecejo. Alrededor de la 4ª hora después de la puesta del sol. Y la cena, se había iniciado poco tiempo después de la puesta del sol. Sí, como es nuestra costumbre pascual, tan pronto como son visibles las 3 primeras estrellas y escuchamos las 3 fanfarrias de las trompetas del templo. Entonces, para el momento en que llegaron aquí, Judas ya había estado ausente del grupo durante 4 horas. Poco más o menos. A nadie le preocupó que tardara tanto en reunirse con el grupo. Mateo sacudió la cabeza. Había sido una larga velada, y nuestra única preocupación era volver al calor de nuestros lechos en Betania. Hubo algunos refunfuños contra Judas, por su tardanza, aun cuando todos comprendíamos que nunca disponía de su tiempo como custodio de nuestro caudal. ¿Qué sucedió cuando llegaron aquí, al huerto? Mateo nos condujo, a José y a mí, de vuelta a la roca sobre la cual descansaba sus manos cuando lo encontramos. Jesús nos dijo que debíamos esperar mientras él oraba, se arrodilló aquí, apoyándose contra esta roca, y allí, dijo señalando a unos cuantos pasos de distancia, permanecieron Pedro, Santiago y Juan, cerca de él, como se lo pidió. El resto de nosotros caminamos a lo largo de ese sendero, hasta llegar a una cueva que conocíamos y que nos protegería de la humedad hasta el regreso de Judas. Allí. ¿La ves? Apenas pude distinguirla, casi oculta a las miradas, detrás de un grupo de olivos, había un afloramiento plano de piedra caliza, con uno de sus lados ahuecado por los elementos hasta formar una cavidad profunda y redondeada. Mateo se detuvo en lo que se convirtió en un ascenso pronunciado colina arriba, y dijo, los 8 restantes nos sentamos allí dentro, acurrucados uno contra otro, y esperamos. Pronto, debido a lo avanzado de la hora y a nuestros estómagos satisfechos, para no mencionar el vino que había corrido libremente durante la cena, todos nos quedamos profundamente dormidos sobre el húmedo suelo de la cueva. ¿Y durante cuánto tiempo durmieron? No lo sé. Lo siguiente que recuerdo es el momento en que la mano poderosa de Santiago, el hermano de Juan, me sacudía mientras murmuraba a mi oído que los agentes del templo se llevaban prisionero a nuestro maestro. Al principio pensé que todo era una pesadilla y necesité algún tiempo para comprender el significado de sus palabras. Para entonces, los demás, incluyendo a Santiago, habían salido huyendo a toda prisa de la cueva colina arriba y desaparecieron en medio de la oscuridad. Una reacción normal bajo tales condiciones. Correr en la dirección opuesta al peligro, colina arriba, para después descender del otro lado, en dirección al hogar de Betania. ¿Y tú? Pregunté. Desde el momento en que me llamó a su lado, cuando me encontraba en mi puesto de recaudador, había permanecido muy cerca de Jesús, casi como su sombra. Esa costumbre ya era parte de mi ser y en vez de huir caí de rodillas y empecé a arrastrarme a través del césped crecido, hasta que pude ver numerosas antorchas y 55 Agmandino Operación, Jesucristo. Escuché los gritos airados de una multitud tan grande que ni siquiera pude identificar a Jesús, ni a Pedro o a Juan entre ella, a pesar de la luz tan brillante. Entonces, una de las antorchas se apartó de las demás y empezó a avanzar por el huerto en dirección al sitio en donde me encontraba. ¿Qué hiciste? Me convertí en un cobarde, igual que los demás, y huí monte arriba en medio de la oscuridad. Recuerdo haberme detenido cerca de la cima para tomar aliento, y cuando miré hacia abajo,
en dirección al huerto iluminado por la luz de la luna, caí de rodillas avergonzado, lamentándome por mi falta de valor. Ninguna antorcha me había seguido a través de los árboles, estaba solo y podía ver las luces del grupo que efectuó la aprehensión dirigirse al sur, fuera del muro de la ciudad. Entonces, escuché a alguien que susurraba mi nombre, y vi a Bartolomé. Juntos, seguimos la senda monte arriba y ladera abajo, hasta llegar al hogar de Marta y María en Betania. ¿Y qué fue de los demás? Antes del amanecer, los 9, Santiago y los 8 que dormíamos mientras arrestaban a nuestro maestro, regresamos solos o en parejas a ese hogar en donde pasamos tantas horas felices en compañía de Jesús. Después, cuando todos estuvieron reunidos, ¿qué hicieron? El apóstol se encogió de hombros con un ademán de impotencia. No sabíamos qué hacer, estábamos aturdidos tanto por el dolor como por el terror. Marta y María y algunos de los hombres sollozaban, mientras el resto de nosotros permanecía sentado a su alrededor, en medio de un silencio aturdidor. Recuerda, la mayoría de nosotros ni siquiera era de la ciudad, de manera que aún en las mejores condiciones, Jerusalén nos intimidaba. El hecho de que nuestro rabí, y por lo que sabíamos también Pedro y Juan, hubiese sido aprehendido por las autoridades, era el fin de todo. Tomás no dejaba de decir que estaba seguro de haber visto a algunos soldados romanos entre el grupo de los que habían efectuado la aprehensión y esa posibilidad se sumaba a nuestro terror. Alguien, no recuerdo quién, quería salir de inmediato hacia Galilea, antes de que todos fuéramos arrestados, pero, ¿cómo podíamos hacerlo? ¿Cómo podíamos abandonar a Jesús, a Pedro y a Juan, y a las mujeres, que todavía se encontraban en la ciudad? Y, sin embargo, ¿cómo podríamos ocultarnos por mucho tiempo en la casa de Marta y María, cuando era de todo sabido que nos habían albergado durante la última semana? Así que para ese momento, todos estaban seguros de que eran fugitivos de la ley. ¿Qué fue lo que decidieron hacer finalmente? Tal y como estaban las cosas, mi sugerencia fue aceptada. Tomamos algunas mantas y nos ocultamos en el bosque que está detrás de la casa, mientras las dos mujeres vigilaban el camino desde las ventanas de enfrente. Si veían acercarse algunas antorchas procedentes de la ciudad, deberían colgar una lámpara de aceite en una de las ventanas posteriores, como señal para que huyésemos. Sin embargo, la noche transcurrió tranquilamente. ¿Y cuando llegó la mañana? Para entonces, estábamos exhaustos por la falta de sueño. Se habló de intentar volver a la ciudad para advertir a las mujeres que estaban en la casa de la viuda, pero nadie tenía el valor ni las fuerzas para emprender una aventura tal, arriesgándose a ser capturado por las patrullas. Ni siquiera los 3 cuyas madres se encontraban allí. Recuerdo que poco después de que apuntó el día, Marta nos llevó un poco de pan y queso, y convinimos que nos harían una señal con una sábana blanca colgada de la ventana en caso de que ella o María vieran aproximarse a algunos soldados. Eso era. Ahora lo sabría. ¿Durante cuánto tiempo permanecieron todos ustedes ocultos en el bosque? Por más de 2 días, más o menos hasta la 6ª hora del día siguiente a nuestro sábado. Los 9. Nadie abandonó el bosque, por cualquier motivo, ni siquiera durante corto tiempo. Si estaba mintiendo, lo hacía en forma excelente. Me miró directamente a los ojos y movió las manos en un ademán de impotencia. 56 Agmandino Operación, Jesucristo. ¿A dónde podíamos ir? ¿Qué podíamos hacer? Rescatar a Jesús y a los demás de manos del sumo sacerdote y sus guardias. O de manos de Pilato y sus 1000 legionarios armados. Nosotros. 9 cobardes que apenas teníamos una daga entre todos. 9 ovejas que habían sido despojadas de su fe y que huyeron en medio de la noche, tal como Jesús dijo que lo haríamos, cuando el pastor fuera abatido. Entonces, ninguno de ustedes estaba enterado de que Jesús había sido juzgado y encontrado culpable de sedición, y después crucificado y sepultado en la tumba de José, ni que Pedro y Juan aún estaban en libertad. Betania se encuentra a corta distancia de Jerusalén. ¿Cómo es posible que esas terribles noticias no hubieran llegado a sus oídos? Jesús murió en la cruz mientras la mayoría de los habitantes de la ciudad se preparaba para el sábado, que se iniciaría a la hora de la puesta del sol. Durante el sábado hay muy poco o ningún tráfico por los caminos.
La voz de lo que había sucedido no empezó a correr por toda esta tierra sino hasta el primer día después de nuestro día sagrado dedicado al culto. El domingo de Pascua. ¿Cómo se enteraron, finalmente, tú y los demás de la ejecución? De labios de Juan, quien, esperando encontrarnos en compañía de Marta y María, había venido directamente de la tumba de José de Arimatea, después de haberla visto vacía y con la piedra a un lado, tal y como se lo había informado María Magdalena. Juan nos dijo todo lo que sabía, desde los juicios de Jesús ante el sumo sacerdote y Pilato, hasta la horrible crucifixión y la sepultura, efectuada por José. Pero a medida que Juan hablaba, en su manera de hacerlo había algo que nos sorprendió, en lugar de lágrimas y recriminaciones, parecía gozoso, y aún en medio de nuestra lamentable condición de autocompasión y angustia, nos mirábamos unos a otros llenos de asombro. Entonces, Juan nos dijo que Jesús había resucitado de su tumba, pero ninguno de nosotros le creyó, y nos mofamos de su advertencia de que no debíamos hablar de eso a nadie, porque de cualquier manera, ¿quién prestaría atención a tal locura? Recuerdo que Juan trató de recordarnos lo que Jesús había dicho acerca de su muerte a manos de las autoridades y de cómo resucitaría al tercer día, pero seguimos burlándonos hasta que por fin se fue. ¿Y qué hicieron todos ustedes? Continuamos allí hasta el anochecer y entonces volvimos a la ciudad, dirigiéndonos a la casa en donde celebramos la cena de Pascua, para expresar nuestras condolencias a la valerosa Madre de Jesús, quien, según el relato de Juan, presenció la crucifixión de su hijo y permaneció a su lado. Pero su madre no quiso recibir nuestras condolencias, diciendo que al estar Jesús vivo no tenía necesidad de lágrimas. Pedro se encontraba en la casa y él también estaba invadido por la alegría, exhortándonos a todos a que fuésemos a la tumba a cerciorarnos de que nuestro Señor había resucitado de entre los muertos, tal y como dijo que lo haría. Mateo. José. Nos interrumpió una voz áspera y retumbante. Me di vuelta y pude ver a un hombre de poderosa musculatura que solamente llevaba un ceñidor de piel y sandalias, y corría senda arriba hacia donde nos encontrábamos. Al pasar, dio una palmada en el trasero a Schem que sonreía, y tirando su bastón de madera, levantó a José del suelo, en un abrazo que casi lo aplastó. Después se volvió a Mateo y se disculpó por no haber llegado a la hora de la salida del sol. Matías, jadeó el anciano, una vez que hubo recuperado el aliento, este es Santiago. Este robusto hijo de Salomé y Zebedeo, quien pescaba en las aguas Galileas con su hermano y su padre desde su infancia, había sido el cuarto en ser llamado al lado de Jesús. Impetuoso y de mal genio, él, más que Juan, había ganado para ambos el título de hijos del trueno. En una ocasión, cuando una aldea de samaritanos no mostró lo que él consideró el debido respeto hacia Jesús, suplicó a su maestro que invocara los fuegos celestiales a fin de consumirlos, solo para que Jesús le recordara que, el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las vidas de los hombres, sino a salvarlas. Jesús debió ver mucho que era admirable en este personaje extravertido y de aspecto imponente, ya que fue uno de sus favoritos, casi tanto como su hermano Juan, a quien llamaban el discípulo amado. José de Arimatea, bendito sea, me facilitó las cosas. Después de presentarnos, le habló a Santiago de mi misión, y le explicó que Mateo ya había sido de gran ayuda en mi búsqueda de la verdad acerca de Jesús. Entonces, fue directo a la pregunta que creyó que seguramente yo haría primero. Santiago, dijo el anciano, recordando esa terrible noche pasada aquí, cuando Jesús fue arrestado, 57 Agmandino Operación, Jesucristo. ¿A dónde te dirigiste al huir en medio de la oscuridad, después de advertir a los demás que Jesús había sido hecho prisionero? Santiago miró ceñudamente a José, abriendo y cerrando los puños con fuerza. El anciano levantó la mano, y dijo con acento tranquilizador, no hay ningún peligro en que se lo cuentes a Matías, es mi amigo. Olvídate de su franja púrpura y, en vez de ello, considéralo únicamente como un posible adepto a nuestra causa. ¿Acaso no hemos escuchado al hermano del Señor, en el patio del templo, decir a la gente en repetidas ocasiones que aquel que convierte al pecador, sacándolo del error, salva un alma de la muerte? Las palabras de José no me emocionaron gran cosa, pero tuvieron el efecto deseado en Santiago. El hombretón, nerviosamente pasó sus gruesos y cortos dedos por su largo cabello negro, y dijo, ¿quieres saber hacia dónde huí yo, el cobarde,
esa noche en que abandonamos al Señor. Sí, dijo el anciano con suavidad. Yo crucé el bosque corriendo y después seguí montaña arriba, hasta llegar a la casa de Marta y María, huyendo como si el mismo Satanás me persiguiera. Por fin había recuperado la voz, y pregunté, ¿fuiste el primero en llegar? No, respondió, todavía mirándome con desconfianza. Andrés y Simón me habían precedido, pero mucho antes de que amaneciera, todos los demás habían golpeado tímidamente con sus nudillos a la puerta de las hermanas. Los 9 se encontraban allí. ¿Estás seguro de ello? Santiago rehuyó mi mirada. ¿Cómo podría olvidarlo jamás? ¿Y qué hicieron una vez que estuvieron todos reunidos? Nos dirigimos al bosque, detrás de la casa, y ahí permanecimos acostados entre la maleza, como los gusanos que éramos. ¿Y durante cuánto tiempo continuaron en ese lugar? Por más de 2 días. Hasta que Juan nos trajo las nuevas de que Jesús había sido crucificado y sepultado, pero que la tumba en donde habían sepultado su cuerpo estaba ahora vacía. Trataba de convencernos de que nuestro Señor había resucitado de entre los muertos. Me acerqué más a Santiago, hasta que le fue imposible evitar mi mirada. Nadie se alejó del grupo, ni durante poco tiempo, en esos 2 días con sus noches que pasaron en el bosque. Nadie. El hijo del trueno ni siquiera parpadeó una sola vez. 58.